Nadie está hablando de esto con total claridad, pero la guerra entre actores e influencers en España ya ha explotado. Y lo que está pasando en eventos como los Goya o el Festival de Málaga está dejando a mucha gente bastante enfadada. Porque cada vez más famosos están empezando a decir lo que muchos pensaban, pero no se atrevían a decir. Y lo más fuerte de todo es que esto no es algo puntual, es algo que va a ir a más. Todo empieza con algo que, al principio, parecía completamente normal. Cada vez es más común ver influencers en eventos importantes. Alfombras rojas, premios, festivales. Gente con millones de seguidores que aparece en lugares donde antes solo veíamos actores, directores y gente del cine. Y al principio, esto no generó demasiado ruido. Parecía una evolución natural. Las redes sociales estaban creciendo, y era lógico que las marcas quisieran aprovecharlo. Pero poco a poco, la cosa empezó a cambiar. Porque ya no era algo puntual. Se convirtió en algo habitual. Y ahí es cuando empezaron los comentarios. Comentarios en redes. Comentarios en entrevistas. Comentarios que, al principio, eran suaves, pero que cada vez se volvieron más directos. Porque la pregunta empezó a repetirse una y otra vez. ¿Por qué hay influencers en eventos de cine? Y esa pregunta abrió una puerta que ya no se puede cerrar. Porque detrás de esa pregunta hay muchas cosas. No es solo quien va a un evento. Es quien tiene el reconocimiento. Quien tiene el espacio. Quien tiene la oportunidad. Durante años, el mundo del cine ha sido bastante cerrado. Un mundo donde entrar no es fácil. Donde hay que estudiar, formarse, trabajar durante años. Hacer castings. Aceptar rechazos. Seguir insistiendo. Y de repente, aparece otra vía. Una vía completamente distinta. Gente que, a través de redes sociales, consigue visibilidad. Consigue seguidores. Consigue atención. Y esa atención, se convierte en poder. Porque hoy en día, la atención lo es todo. Y quien tiene la atención, tiene valor. Y aquí es donde empieza el conflicto real. Porque hay dos formas de ver esta situación. Por un lado, están los que creen que esto es injusto. Que los influencers no deberían estar en esos eventos. Que no pertenecen a ese mundo. Que están ocupando un espacio que debería ser para profesionales del cine. Y esto no lo dicen una o dos personas. Lo dicen cada vez más voces. Gente que lleva años trabajando en la industria. Que siente que su esfuerzo no se está valorando como debería. Que ve cómo otras personas llegan sin pasar por ese camino. Y eso, genera frustración. Genera enfado. Pero por otro lado, hay otra visión completamente distinta. Una visión que dice que esto es simplemente una evolución. Que el mundo ha cambiado. Que ahora las redes sociales son una parte fundamental de todo. Que los influencers no están ahí por casualidad. Están porque generan interés. Porque atraen público. Porque hacen que más gente hable de esos eventos. Y eso, para muchas marcas y organizadores, es clave. Porque al final, estos eventos también necesitan visibilidad. Necesitan repercusión. Necesitan que la gente hable de ellos. Y los influencers consiguen eso. Consiguen que miles o incluso millones de personas vean lo que pasa. Consiguen que el evento llegue a un público que antes no estaba interesado. Y aquí es donde el conflicto se vuelve inevitable. Porque no es solo una discusión. Es un choque entre dos formas de entender el éxito. Una más tradicional. Basada en la formación, la experiencia, el trabajo dentro de una industria concreta. Y otra más moderna. Basada en la visibilidad, en la capacidad de atraer atención, en el impacto en redes. Y ninguna de las dos está dispuesta a desaparecer. Porque ambas tienen peso. Ambas tienen argumentos. Ambas tienen gente que las defiende. Y por eso, este tema no deja de crecer. Porque cada vez que alguien habla, el debate vuelve. Y esto es exactamente lo que ha pasado recientemente. Porque cuando parecía que la polémica se estaba calmando, volvió a explotar. Y volvió con más fuerza que antes. Especialmente en el Festival de Málaga.
donde la presencia de influencers volvió a generar comentarios. Volvió a generar críticas. Y volvió a dividir a la gente. Porque ya no era una opinión aislada. Era un tema del que hablaba todo el mundo. En redes sociales, en entrevistas, en programas. La conversación estaba en todas partes. Y cuando un tema llega a ese punto, ya no se puede parar. Cada vez más personas se posicionaban. Algunos defendiendo la presencia de influencers. Otros criticándola duramente. Y cada nueva opinión alimentaba más el debate. Pero hay algo aún más interesante en todo esto. Y es que, en realidad, esto no va solo de influencers. Va de algo mucho más profundo. Va de cómo están cambiando las reglas del juego. Porque antes, para tener visibilidad, necesitabas pasar por ciertos caminos. Necesitabas estar dentro de una industria. Tener contactos. Tener oportunidades. Pero ahora, eso ha cambiado. Ahora puedes construir tu propia audiencia. Puedes crear tu propio espacio. Puedes llegar a millones de personas sin depender de nadie. Y eso, cambia completamente las reglas. Y claro, cuando las reglas cambian, hay gente que se adapta. Y hay gente a la que no le gusta. Y ahí es donde aparecen los conflictos. Porque no todo el mundo ve este cambio de la misma forma. Para algunos, es una oportunidad. Para otros, es una amenaza. Y esa diferencia de percepción, es lo que alimenta toda esta polémica. Porque no es solo una discusión sobre eventos. Es una discusión sobre el futuro. Sobre hacia dónde va la industria. Sobre qué se valora más. El talento tradicional. O la influencia digital. Y la realidad es que, probablemente, el futuro esté en un punto intermedio. Porque es difícil ignorar el impacto de las redes sociales. Pero también es difícil ignorar el valor de la experiencia y la formación. Y por eso, este tema no tiene una respuesta clara. No hay un lado completamente correcto. Ni un lado completamente equivocado. Pero lo que sí está claro, es que esto no va a desaparecer. Al contrario. Cada vez va a ir a más. Porque cada vez habrá más influencers. Cada vez tendrán más presencia. Y cada vez generarán más reacciones. Y también habrá más personas dentro de la industria que se posicionen. Que opinen. Que critiquen. Que defiendan su espacio. Y eso significa una cosa. Más polémica. Más debate. Más contenido. Porque al final, todo esto también genera algo muy importante. Genera conversación. Y cuando hay conversación, hay interés. Y cuando hay interés, esto sigue creciendo. Y ahora mismo, estamos justo en ese punto. En el punto en el que esto está empezando a escalar. En el punto en el que cada vez más gente está prestando atención. Y en el que cualquier cosa que pase, puede hacer que esto explote aún más. Porque basta con una declaración. Una entrevista. Un comentario. Para que todo vuelva a encenderse. Y eso es lo que hace que este tema sea tan interesante. Porque está vivo. Porque está en movimiento. Porque no está cerrado. Y porque cualquier cosa puede cambiarlo todo.